En esta mañana tenemos a un joven que nos va a hablar. Voy a pedir a Jean que pueda venir aquí. Esto siempre es precioso, escuchar aquello que Dios tiene para hablarnos. No importa el tiempo y la etapa en que estamos viviendo, cuando estamos caminando con el Señor. Y en esta mañana vamos a escuchar a Jean, vamos a orar por él para que Dios pueda hablar a través de su vida, a través de lo que Dios ya ha tratado con su vida, a través principalmente de la palabra que Dios le ha dado, de su palabra, la palabra de Dios que hoy va a ser expuesta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Te damos gracias porque podemos, Señor, celebrarte. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado inteligencia, incluso para reformar nuestra vida, no solo mirando hacia el pasado, pero mirando hacia el presente. Vivir, Señor, como tú deseas y quieres. Te damos gracias porque el enemigo no podrá destruirnos, Señor. Y te damos gracias porque estando aquí podemos escucharte. Por eso pedimos que tú bendigas a Jean-Marc en esta mañana y que tú hables a través de este joven siervo tuyo que aquí está, Señor, sirviéndote. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria como lo hemos hecho desde el principio y pedimos ahora la asistencia preciosa y la maestría de tu Espíritu Santo, que es quien nos habla, en el nombre de Jesús. Amén. Está encendido. Hola, hola. Hola. Bueno, cojo este. Bueno, si me permitís, quiero quitar esto porque no me gusta enaltecerme. Nada, es una broma, es que me da vértigo. Quedaría feo que me cayera. Bueno, voy a quitar la mascarilla también. Y bueno, antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros algo que aprendí estuvimos en un congreso en Portugal y mi prédica favorita fue una que iba sobre la actitud. Y curiosamente, justo fue en esa prédica en la que decidí cambiar mi actitud, aún en el congreso, y mágicamente, a partir de esa prédica empezaron a ser todas increíbles. Obviamente no eran increíbles las prédicas, sino que lo que cambió fue mi actitud. Y entonces, por eso, sabiendo esto, me gustaría orar por vosotros y por mí, para que estemos prontos a escuchar la voz del Señor y no la mía. Por mi parte, para no hablar lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Entonces, oremos una vez más. Gracias, Señor, gracias por el privilegio de poder servirte, por el privilegio de poder estar aquí aprendiendo más de ti en comunión unos con otros. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que están aquí, que puedas tocar sus corazones, que puedas hablarles, que ninguno de mis hermanos aquí se vayan igual que entraron, que puedas tocar, restaurar sus vidas y que solo tú te lleves la gloria, que solo seas tú hablando aquí en medio de nosotros. Gracias una vez más por tu sacrificio en la cruz y por el privilegio de poder seguir vivos y sirviéndote y alabándote. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dicho esto, me gustaría que abrierais vuestras Biblias en 2 Corintios 12, del 5 al 10. Está ahí también, por si alguien no tiene Biblia. Y bueno, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se ha cortado? No. Bien. Antes de empezar a ir más profundo a este texto, me gustaría hablaros un poco del contexto. Sabemos que es la segunda carta a los Corintios, además estamos en el capítulo 12, así que han pasado un montón de cosas. Y para que sepamos un poco más de qué está hablando Pablo, pues la iglesia de Corinto era una iglesia un poco pecadora, por así decirlo. Era reconocida por darle problemas a Pablo. Había muchos pecados de inmoralidad sexual, había muchos pecados de orgullo, etcétera, pero en este caso, además de todo el resto, había falsos maestros que además de difamar a Jesús, lo que querían era desacreditar a Pablo. Y entonces Pablo se ve obligado a defenderse. A lo largo de toda segunda de Corintios, habla de cómo es un verdadero ministro de Dios, cómo es un falso ministro de Dios, presenta su defensa ante los corintios, y a partir del capítulo 11 es cuando Pablo, en su locura, entre comillas, le cito textualmente, locura ¿por qué? Porque se rebaja, repito entre comillas, a compararse con un falso maestro. Y cuando se rebaja, no dice, y empieza a comparar entre ambos, no dice yo fundé tantas iglesias, yo hice tantas cosas, el Señor me llamó personalmente, sino que empieza a alardear de sus debilidades. Así, justo por encima, en el capítulo 11, habla en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, etcétera, etcétera. Entonces vemos a un Pablo que hace alarde de las veces que ha sufrido por causa del Evangelio. Después, entrando en el capítulo 12 ya, vemos que dice, de tal hombre me gloriaré. Bien, ¿de qué se va a gloriar? ¿Qué hombre? Bueno, para empezar habla de sí mismo. Sigamos contextualizando esto, en el capítulo 12, versículo 1, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sabemos que es Pablo, pero él no le da ninguna importancia, porque él no quiere hablar de eso. No le importa, o sea, entendedme, no le importa el hecho de haber tenido esa visión, porque al final él sabe que no la merecía. Es algo que Dios le plació entregar a Pablo y únicamente para la gloria de Dios. Entonces, Pablo pues como que no hace ni énfasis. Y por eso dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y entonces vayamos un poco a qué son las debilidades. Pues cada quien ha pasado por algo malo. ¿Alguien ha pasado algo malo alguna vez? ¿Alguien se ha sentido débil alguna vez? Imagino que todos. Todos nos hemos sentido caernos, nos han pasado cosas malas, incluso nos hemos ahogado en nosotros mismos muchas veces. Porque estas debilidades no son simplemente ataques del enemigo. A veces somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne la que nos tienta, a veces es nuestro propio pensamiento el que nos hace caer. Y me gustaría puntualizar en 5 maneras en las que Dios utiliza nuestras debilidades o nuestro sufrimiento. Y la primera de esta fue para probar la autenticidad de la fe de Pablo. Podemos ver que muchas veces cuando lo pasamos peor es cuando realmente se revela quién somos. Cuando peor estamos es cuando sale como nuestro verdadero carácter. Y en el capítulo 5, en el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo podría gloriarse de esas cosas, al final le pasaron.
Pablo realmente fundó muchas iglesias, Pablo realmente hizo cosas increíbles, pero no quiere. Y dice textualmente, no sería insensato, al final es verdad. Sin embargo, no quiere para que nadie piense más alto de sí mismo, o sea, de Pablo. Y aquí veo algo importantísimo que revela que Pablo realmente era un verdadero ministro de Dios y no un falso maestro, aunque a nadie le queda duda. Y es destacar en este momento qué cosas, o sea, qué es lo que realmente nos hace ver que Pablo es un verdadero ministro. Bueno, me gustaría que me acompañarais a Hechos 2:42, creo que lo tenemos ahí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, contextualizando un poco Hechos, básicamente acaba de ocurrir lo de Pentecostés, el Espíritu Santo acaba de llegar y se añade mucha gente a la iglesia. Y esa gente persevera en la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Siguiendo, en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿cómo podemos saber que un ministro es verdaderamente de Dios? Por sus frutos. Bien, Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Queda más, humildad, mansedumbre, templanza, y luego acaba diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí veo clarísimamente la humildad de Pablo. Y de hecho Pablo ya advirtió antiguamente contra el peligro de alardear de las cosas espirituales, por así decirlo. Y me gustaría que me acompañarais a Colosenses 2:18 y 19, que también debería estar ahí. Ahí está. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En otra versión, que para mí es un poco más clara, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no os fiéis de aquellos que hacen culto a los ángeles o que se enaltecen de haber tenido grandes visiones. Y de hecho, en Gálatas 5:22 vemos que en el fruto del Espíritu no hay ninguna visión. No te dice, no, el fruto del Espíritu es tener visiones, el fruto del Espíritu es ser muy espiritual, el fruto del Espíritu es decir que Dios te habla mucho. No, el fruto del Espíritu es humildad, templanza, amor. Y veo la humildad de Pablo. Y además, la humildad, como decía el pastor, es el saber verdaderamente quiénes somos nosotros. La humildad no es creerte menos de lo que eres ni creerte más de lo que eres. Y cuando realmente tienes una concepción correcta de quién eres, es cuando te das cuenta que es 100% Cristo. Y cuando tienes 100% a Cristo, te viene solo el resto de frutos. Amor en griego es ágape. El ágape es imposible para nosotros, solamente por medio de Dios. Entonces, cuando somos humildes, nos damos cuenta que realmente no hay forma en la que nosotros podamos ser como Cristo. Tenemos esa concepción verdadera y sincera de nosotros. Entonces vemos como Pablo dice, sí he tenido visiones, sí he hablado en lenguas, sí he hecho 1000 cosas, pero no me conviene gloriarme de eso, porque sabe que eso no es de él. No ha hecho nada para ganarse eso. Y ahí es donde vemos la humildad de Pablo, y que además corresponde con el segundo punto que quería ver. Otra forma en la que Dios puede usar el sufrimiento en nosotros es para hacernos humildes. Vamos a leer el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, como bien dice, había vivido un montón de cosas. O sea, imaginaos ser arrebatado al tercer cielo y escuchar cosas que no puede ni explicar y que al oído humano no se le permite saber. O sea, ¿cuántos de nosotros nos quedaríamos loquísimos con eso? O sea, imaginaos. Sí, o sea, yo pienso en mí, si yo ya a veces me creo la gran cosa por hablarle a alguien y que acepte a Jesús, imagínate si me voy al tercer cielo. O sea, es como ya lo top.
Y aún así Pablo es consciente de ellos. Al final puede crecer un orgullo en nosotros cuando servimos al Señor, que obviamente es un orgullo que no tiene ningún sentido, pero debido a nuestra carne, debido a nuestra naturaleza humana y orgullosa, a veces nos pasa. Y de hecho vemos en 1 Corintios 14, 18, no sé si lo tienes ahí, sí dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En plan, vemos que Pablo tenía un montón de dones espirituales. Pablo era como, hay una expresión en portugués que me hace mucha gracia, que es top demais, o algo así. Es como el top del top. Es como Pablo vemos que era lo máximo. Y aún así, obviamente, cuando tienes tantos dones, cuando Dios te usa de tantas maneras, no eres exento de pelear contra el orgullo. Y de verdad, o sea, yo mismo peleo contra el orgullo, aunque no me gusta, nunca lo voy a exteriorizar, pero en mi corazón siempre tengo que recordarme cada día, Jan, no eres tú, es Dios. Si tal persona es bendecida, si tal persona se convierte, si Dios toca el corazón de alguien, tú lo has dicho, es Dios, no tú. Y si Dios te usa, no es porque seas especial, no es porque seas bueno, no es por nada de eso, sino es meramente su gracia. De hecho, Pablo en 2 Corintios 4:7, que ahí está, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto me recuerda que no somos nosotros, es 100% Dios. Y para evitar que Pablo se enorgulleciera en sobremanera, le fue dado un aguijón en la carne. La palabra aguijón en griego se traduce como skolops, que también se puede traducir como estaca. Una estaca que está clavada profundamente en él, lo cual nos revela la intensidad del dolor que le producía a Pablo. Además, la frase en mi carne se puede traducir como por mi carne, es decir, por la carne. Entonces, no se sabe, nosotros no sabemos qué es este aguijón, qué es esta estaca que tiene Pablo, pero yo creo que esto también tiene un propósito. Y este propósito es que cada uno de nosotros se pueda sentir identificado con esa estaca. Hay quienes dicen que era un dolor físico, pero yo creo que no, va mucho más allá del dolor físico. De hecho, yo creo que Pablo luchaba con 3 esferas de dolor: el dolor emocional, el dolor mental, el dolor espiritual y el dolor físico. Vemos, si seguimos leyendo en el 7, dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El verbo abofetear, Pablo lo usa bastante a lo largo de 2 Corintios. Y es como, en el griego era como lo más duro, una forma de tratar sumamente dura. Entonces vemos como esta estaca, este aguijón, era como que dejaba hecho polvo a Pablo. O sea, no sé cuántos de vosotros han luchado alguna vez con algo así. De verdad, a mí personalmente me ha pasado alguna vez de tener que luchar con algún pensamiento, o no solo, incluso con algo externo que te va dando y dando, y cada vez que te intentas levantar te vuelve a echar abajo. Puede ser una persona, puede ser un pecado, puede ser una tentación. Que no digo que podamos pecar libremente, pero hay veces que nuestra humanidad nos hace tender hacia ciertas cosas. O hay veces que simplemente es alguien externo. El caso es que Pablo tenía un grandísimo sufrimiento y eso le recordaba quién era realmente él. Porque, o sea, me quedo sin palabras al pensar cuánto dolor tendría que sufrir Pablo y lo bueno que es la manera en la que Dios usa eso malo para hacer algo bueno, que es recordarle su lugar. O sea, estamos hablando de Pablo, no es cualquiera. Y él, yo creo que tenía más papeletas que ninguno para poder enorgullecerse de sus obras. Y aún así Dios usa esa estaca para ponerle en su lugar. Y aquí me gustaría poner un ejemplo personal, por si a alguien le puede ser de bendición. Personalmente yo tengo clarísimo que no soy nadie, de verdad. O sea, soy, como yo estábamos hablando con Marquitos y sí. El otro día decíamos, es que hay tantos diáconos, tantos pastores, y nosotros somos 3 pringados aquí que nos hemos colado en la conferencia, y toda la gente ahí increíble, pastores de 16.000 miembros, y yo,
Yo de vez en cuando toco en los jóvenes y me equivoco de acorde, así que... Pero aún así, aún siendo yo que no soy nadie y aún siendo consciente de que no soy nadie, más de una vez tengo que luchar con ese orgullo. Y la verdad, os confieso que mientras estudiaba 2 de Corintios para prepararme el mensaje, se me caía la cara de vergüenza. Porque decía, Jan, ¿cómo vas a ir a predicar sobre la humildad si el versículo 11, el capítulo 11, el capítulo 10, el capítulo 9, te están dando por todos lados? O sea, de verdad que yo estuve a punto de decirle, mira, pastor, yo creo que mejor maduro un par de años y luego ya, si eso me atrevo a decir algo. Pero al final es bueno. Yo creo que al final es bueno. O sea, Dios usa ese pecado en nosotros, o sea, para convencernos de pecado. O sea, al final yo prefiero decir, mira, sé que tengo una lucha con el orgullo y vamos a ir adelante en Cristo, que directamente no saberlo, que es lo que nos pasa muchas veces. Estamos tan cegados por nuestro orgullo o por cualquier cosa. Es como, yo ni sé, no, yo no tengo lucha con eso, es mi hermano. Pues, entonces, con este ejemplo me gustaría animaros a pedirle a Dios que examine vuestro corazón y que os muestre si no os ha mostrado ya algo, algún aguijón en la carne. Yo sé que todos lo tenemos, todos tenemos algo con lo que luchar, todos tenemos alguna debilidad, todos tenemos algún problema. Incluso no tiene por qué ser un pecado, o sea, puede ser la ansiedad. Al final, la ansiedad no viene porque la prefieras tú. Yo he tenido ansiedad y no es que, hoy me apetece tener ansiedad, vamos a pasarlo mal. No, simplemente aparece y ya. Puede ser la depresión, puede ser la muerte de un familiar, puede ser cualquier cosa que te impida glorificar a Dios como te gustaría, cualquier cosa que te impida servir a Dios como te gustaría. Y cuando te sientes así, de verdad que es muy difícil. Y aquí es donde encontré la respuesta en el punto 3, que es Dios utiliza el sufrimiento para revelarnos su gracia. Dice en el versículo 9, vamos al 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Con esta respuesta me quedé loco. Pero antes del 9, perdonadme por los nervios, vamos al 8. Otra forma en la que Dios utiliza el sufrimiento, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, que lo deberíamos tener ahí también. Sí. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El dolor nos acerca a Dios, porque cuando lo estás pasando horrible y te das cuenta que tú no puedes hacer nada por evitar ese dolor, no te queda otra que ir a Dios. No te queda otra que pedirle a Dios. Y Pablo hizo esto mismo que pedía a los filipenses, no os preocupéis por nada, sino entregadlo todo. Entonces Pablo dice, yo me imagino a Pablo en su cabeza, bien, tengo este problema, es duro, me duele, entonces intentemos no ser hipócritas y voy a entregárselo al Señor. La expresión oré 3 veces, en el hebreo, era como un dicho para decir oré lo suficiente, que pueden ser 4.000 oraciones, pueden ser 10 oraciones, puede ser 1 oración. El caso, que oró sin cesar, oró constantemente. Y me río porque la respuesta es graciosa. Y en toda esa oración, en toda esa súplica, en todo ese acercarte a Dios, Dios le contesta, bástate mi gracia. Y cuando leí esto, yo tengo que confesar que yo pensaba, Dios, si tú me contestas, bástate mi gracia, que sepas que yo te amo igual, pero me parece ridículo, ¿eh? O sea, yo se lo dije así, decía, claro, tú imagínate, Dios, necesito un trabajo porque tengo mi familia y no puedo alimentarle, no sé qué. Sí, en serio, bástate mi gracia. Es como, ¿quién te crees? Es como, Dios, por favor. Y de verdad que me enfadé un montón, decía, jolín, como que bástate mi gracia, o sea, que sí, que está bien la gracia, pero dame lo que quiero. Y justo es en esa respuesta en la que encontraba la respuesta a mi pensamiento estúpido.
Sí, Jan, sé que sigues siendo tan inmaduro que no comprendes que mi gracia es suficiente, así que bueno, te basta mi gracia. Y sigue adelante, sigue creciendo. Y la verdad es que podríamos hablar muchísimo de la gracia, pero solo me gustaría dar un par de frases que leí. Pero antes de ello quiero definir la gracia, porque muchas veces la confundimos con la misericordia. La misericordia es no recibir aquello que no merecemos, aquello que merecemos. Es decir, tú te mereces el castigo, pero por misericordia no lo tienes. La gracia es recibir aquello que no mereces. Es decir, tú no te mereces un premio, pero te lo voy a dar. Y ahí es donde Jesús o Dios nos muestra la gracia. Y tengo unas frases que me gustaría leerte, con la que identifico esto de bástate mi gracia. Dice, mi gracia es suficiente para ti. ¿Acaso no te amo? No escatimé ni a mi propio hijo para salvarte. Otra frase curiosa, mi gracia es suficiente para ti. ¿Acaso no murió Jesús por ti? Recuerda que Él sufrió lo mismo y aún más que tú. Él entiende por lo que estás pasando. Muchas veces nos creemos como que somos los grandes afectados. ¿Cómo me duele? Es que Jesús no me entiendes. Claro, tú eras Dios. No, Jesús era 100% hombre. Jesús ha sufrido mucho más que nosotros. ¿Quién nos creemos a veces, no? Para interpelar a Dios. Oye, Dios, ayúdame. ¿Qué pasa contigo? Si no ves que me duele, no era que todo era gozo. Pero su gracia es suficiente. Otra frase curiosa es, mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia, es verbo presente. Eso significa mi gracia te basta ahora. No es te bastó pero la agotaste. No es te bastará, haz algo y ya conseguirás que te va. No, es mi gracia te basta ya. Da igual lo que estás pasando, su gracia te basta. De hecho, da igual que no te lo creas, tu gracia te sigue bastando, porque es lo que me pasaba a mí. Yo hay veces que os confieso que como que digo, bueno, sí, tu gracia está bien, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora nada, ahora tu gracia te basta. Entonces seamos conscientes de que no hay nada que podamos hacer, ni nada que podamos dejar de hacer para cambiar la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente aquí y ahora, y nunca va a parar. Hay un ejemplo que ponía Charles Spurgeon en la que, para ilustrar esta respuesta, se imaginaba un pececillo súper pequeño en el océano y dando pequeños sorbitos. Y le preguntaba al océano, oye, ¿no será que voy a agotar el agua? Y el océano le dice, no, bástate mi agua. Vemos lo ridículo, o sea, es como si nosotros los seres humanos nos preocupáramos por agotar el oxígeno. No tiene sentido, pues así es la gracia de Dios es infinita, no la vamos a poder agotar. Claro que no significa que podamos pecar libremente, en ningún caso. Es, bueno, no, sí, total, la gracia de Dios no se agota, así que vamos a darle un par de pecados más y ya cuando tenga los 92 años, pues ahí ya me arrepiento del todo y así he pecado lo que he querido y encima me voy al cielo, me sale redondo. Eso es que no has entendido nada, con perdón. Cuando de verdad entiendes la gracia de Dios inmerecida, cuando de verdad entiendes cuánto te ama Dios, no puedes no pecar. Hay un versículo en Juan que dice de tal manera, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Cuando de verdad entendemos que no somos nada, cuando de verdad entendemos esa humildad, cuando de verdad entendemos quiénes somos nosotros y la gracia que tiene Dios hacia nosotros, es imposible querer pecar más, es imposible no amar a Dios. De verdad. Y yo entiendo que, no sé si habrá alguien aquí que como que no le afecte. Y a mí me pasa, yo es como, sí, vale, la gracia, bien, está bien. Ok, Dios me ha perdonado. Ok, guay, mejor para mí. Así no me voy al infierno. Y sigo así. Pero aún a mi indiferencia le basta la gracia de Dios. Aun si no eres capaz de entender cuánto te ama Dios, tu gracia te basta. Su gracia te basta. Entonces, sigamos acercándonos a Dios, tengamos esa fe y esa convicción de que da igual que no lo entendamos, da igual que no lo vivamos aún, da igual que no nos sintamos tan tocados por el Señor,
pero igual su gracia permanece, igual su gracia sigue tal y cual, como siempre ha estado ahí. Y la quinta es para perfeccionar su poder. Versículos 9, el 9b, yo lo llamo, y versículo 10. Y me ha dicho, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no quería hacer sufrir a Pablo solo para dejarle humilde, solo para que se acercara a él. Y esto es lo maravilloso. Porque yo personalmente, con conocer mi lugar, me conformo. Yo con haber tenido el placer de acercarme a Dios también me habría conformado. O con el bástate mi gracia también me habría conformado. Es como, vale, no soy nadie, pero aún así me amas. Bien, aquí me quedo. Y de verdad que para mí está bien. Pero Dios no, Dios va mucho más allá. Dios no quería a un Pablo débil, sino a un Pablo poderoso. Y yo como que hilo todo este pasaje en ver cómo es el proceso de Dios. Vayamos al punto 1, Dios te hace saber quién eres. Dios te prueba para ver cómo es tu corazón. Romanos 5 dice, y no solo en esto, también nos gozamos en las pruebas, sabiendo que la prueba produce, o sea, que las dificultades producen paciencia, la paciencia prueba, algo así. Perdonadme, no lo sé ahora mismo en memoria. Pero esa prueba es un carácter probado. Cuando de verdad le demostramos ese amor a Dios, cuando de verdad nos permanecemos firmes, ahí Dios nos muestra quiénes somos realmente, y es cuando Dios nos habla. Cuando decimos, mira, yo de verdad que me ha pasado muchas veces de estar orando y decir, Dios, es que no siento nada, es que no sé si estás ahí. O decir, tengo ansiedad, bien, voy a orar, vale, me da más ansiedad orar, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo tengo la fe de que si permanezco, sigo ahí. Ahí en ese sufrimiento es cuando se muestra que realmente Dios no nos suelta. Ahí es en ese sufrimiento en el que digo, mira, yo sé que no soy nadie, yo sé que no merezco nada, yo sé que no merezco que Dios me conteste, pero voy a seguir. Tengo un amigo que está en esas y me dice, mira, yo me gustaría creer en Jesús, así que voy a orar y voy a leer la Biblia y por cabezón me voy a hacer cristiano. Y me encanta, porque se muestra su tenacidad. Y cuando de verdad buscamos eso de como un perro que muerde algo y no lo suelta, cuando de verdad nos aferramos a Dios, conocemos quiénes somos nosotros. Dios nos hace humildes. Cuando Dios nos hace humildes, Dios nos hace acercarnos a Él, porque cuando de verdad sabes quién eres, sabes que no puedes hacer nada sin Él. Y cuando te acercas a Él, ves su amor, ves su gracia. Y solo ahí, que es cuando ves su gracia y su amor, ahí es cuando su poder se perfecciona en ti. Y Pablo sigue sufriendo. No es que Dios le quita el aguijón a Pablo. Pablo sigue teniendo que luchar, pero la gracia de Dios es mayor que ese aguijón. De hecho, la palabra que se traduce por de buena gana es eudoqueo, que significa también como con placer o con deleite. Entonces, me imagino a un Pablo sonriendo, diciendo, sí, me duele, pero Dios es más grande. Entonces, si este dolor sirve para que me acerque más a Dios, que venga más, ¿sabes? Porque igual, cuanto más dolor tenga, más es la gracia de Dios. Y yo creo que así deberíamos ser todos. O sea, de verdad, personalmente, prefiero 1000 veces sufrir por no tener nada aquí, pero tener la gracia de Dios, que tener cualquier cosa y tener que sufrir por no tener a Dios. Y yo creo que ese es el pensamiento de Pablo. Por eso dice, en afrentas, en angustias, en persecuciones, en debilidades, me gozo de buena gana por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando de verdad reconoces que tú no puedes hacer nada por ti mismo, es cuando de verdad el Señor muestra su poder en ti. Hay una frase muy, muy curiosa que me encantó del Congreso, que había un pastor que decía, Dios no comparte
o sea, el único atributo que Dios comparte, entre comillas, con la Iglesia es su luz. Y entonces lo comparaba un poco con el sol y la luna. El sol brilla porque tiene luz propia, pero la luna brilla también, aunque no tiene luz propia. ¿Por qué brilla la luna? Porque es el reflejo del sol. Y eso somos nosotros. El poder no es nuestro. O sea, nosotros por nosotros mismos no valemos nada, pero somos el reflejo de Dios en nosotros. Y ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta y se hace fuerte. Y para concluir, me gustaría hacer un pequeño énfasis para que no se me malinterprete. La debilidad en sí no es la que te va a hacer tener el poder de Cristo, entre comillas. La debilidad en sí no es la que te va a acercar a Jesús. O sea, Spurgeon también decía una frase que decía: sin el poder santificador del Espíritu Santo, los aguijones producen maldad en lugar de bondad. En muchas personas, sus aguijones en la carne no parecen cumplir para nada un buen propósito. Al contrario, crean otro vicio en lugar de quitar una tentación. Entonces veo aquí que depende de cómo enfrentas tu debilidad. Hay personas que yo conozco que se victimizan. Ay, lo estoy pasando mal, ¿de verdad me vas a hablar de un Dios de amor? ¿De verdad, en serio? Si no tengo nada y mira yo qué he hecho, no soy malo. Bueno, alguna vez he mentido, pero no he matado a nadie y aún así Dios no me da nada bueno. Y se van autoexcusando y se van metiendo aún peor y al final acaban odiando a Dios. Que sacamos de esto que las debilidades de por sí no te van a hacer tener el poder de Cristo. El pecado no te va a poder hacer experimentar el poder de Cristo. Pero si enfocas tus debilidades con los ojos en Él, ahí sí vas a poder experimentar ese poder de Cristo, que como bien dice la palabra es de Cristo, no nuestro. Y aquí es algo que yo recordaba y que creo que todos debemos recordar, que siempre tenemos que poner los ojos fijos en Jesús, porque es solamente por Él que podemos ser fuertes en Él, con su poder, aun en nuestras debilidades. Y esta gracia que tenemos, este regalo que tenemos, es únicamente por su sacrificio en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no habría nada de esto. Al final es súper bonito decir, bueno, nos basta su gracia, Dios se perfecciona en nosotros, pero es imposible que disfrutemos de este privilegio si Jesús no es nuestro Señor. Es imposible que disfrutemos de nada de esto si no nos hemos entregado por completo a Jesús. Seamos un poco coherentes y vayamos, justo para terminar, a ver como la cadena del tiempo. Primero Jesús muere y a raíz de ese sacrificio en la cruz, a raíz de la resurrección de Jesús, es que nosotros tenemos la posibilidad de aceptarle, la posibilidad de entregarnos a Él, de pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Él. Y cuando decidimos esto, cuando decidimos que lo que necesitamos es a Jesús, entonces ahí tenemos el privilegio de que pase lo que pase, podemos ir a nuestro Padre y Él va a perfeccionar su poder en nuestras debilidades. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque es únicamente porque tú viniste a la tierra que podemos disfrutar de ti, podemos acercarnos a ti, podemos tener comunión contigo. De verdad, Señor, gracias. Te pido por cada una de las personas que están aquí, por cada uno de mis hermanos, que tú puedas tocar sus vidas, que hayas podido hablarles en esta mañana. De verdad, perdóname si soy torpe, perdóname si me lío, perdóname si estoy nervioso, pero te pido humildemente que muestres tu gracia a cada uno de los que estamos aquí, que muestres tu amor, que les abraces y que perfecciones tu poder en sus debilidades, que nos hagas ser conscientes, Señor, de que únicamente eres tú, de que eres 100% tú, y al final
solo lo bueno viene de ti. Gracias una vez más por el privilegio de poder tenerte a ti como Señor. Te entrego todo de mí y estoy convencido de que mis hermanos aquí también quieren hacerlo. En nombre de Jesús, amén.